Esto pasó hace poco. Me mudé a un vecindario tranquilo, buscando un lugar donde pudiera concentrarme en mi trabajo como diseñadora gráfica. Las primeras noches fueron normales, con el sonido lejano de los niños jugando y el murmullo de las conversaciones de los vecinos. Pero al final de la primera noche, noté un olor raro en el aire. Era algo entre lo viejo y lo podrido. Pensé que tal vez era de la casa de al lado. Allí vivía un hombre de mediana edad que rara vez veía salir. Con cada día que pasaba, el olor se hacía más fuerte. Me sentía cansada, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. Mientras trabajaba, intentaba concentrarme, pero el olor no me lo permitía. Era como si se hubiera adueñado de mi espacio, como si pudiera escuchar mis pensamientos. Me paré frente a la ventana y miré hacia la casa vecina. Las cortinas estaban cerradas. No vi ningún movimiento, pero sentí que algo me observaba. En la segunda noche, mientras trabajaba en mi computadora, escuché un suave susurro que venía de la casa de al lado. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si me llamara. Mi corazón empezó a latir más rápido. La idea de investigar me aterraba, pero también me hacía sentir curiosidad. Me detuve un momento, sintiendo que algo inquietante me empujaba hacia esa casa. No sabía si era mi mente jugando conmigo o algo más. Al día siguiente, mis amigos notaron que estaba menos habladora de lo normal. Intentaron hacerme reír, pero solo podía pensar en el olor y los susurros. Me sentía débil, como si la casa vecina me estuviera atrapando. Decidí dar un paseo para despejarme. Durante el trayecto, el olor se intensificó. Era tan fuerte que casi me mareé. Me pregunté si realmente estaba imaginando cosas. Finalmente, llegó la tercera noche. El olor era tan abrumador que se sentía como una pesada niebla en mi cuarto. Miré por la ventana y, por un instante, vi una sombra moverse rápidamente detrás de la cortina de mi vecino. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa sombra podía ser del hombre o de algo más inquietante. No estaba segura. Pensé en los susurros que había escuchado, en lo extraño que todo parecía. La ansiedad me llenó mientras me preparaba para dormir. De repente, escuché una voz clara: ¿por qué no vienes a visitarme? Miré hacia la ventana y no vi a nadie. El terror se instaló dentro de mí. Era como si el olor se hiciera más fuerte en ese instante, haciéndome sentir atrapada. Sin pensarlo, me di la vuelta, decidida a escapar de esta situación. Pero el olor me envolvió, como si me llamara para volver. Era un olor que nunca supe cómo explicar, un olor que sabía que estaba ligado a aquella casa. Salí de mi habitación y cerré la puerta con fuerza. Con cada paso que daba, la voz resonaba en mi mente. Ya no podía quedarme más tiempo. Comprendí, en ese momento oscuro, que lo que había tras aquella ventana nunca debería haber sido descubierto. Nunca supe qué era realmente, pero el vecindario ya no se sentía como un lugar seguro. Capítulo 2. No sabía a dónde ir. En mi mente, la casa del vecino era un sitio prohibido, una trampa de la que no podía escapar. Decidí que lo mejor sería ir a casa de una amiga. Ella siempre había sido mi refugio en momentos difíciles. El coche parecía un santuario mientras me alejaba de la casa, del olor, de esa voz que aún resonaba en mi cabeza. Durante el trayecto, traté de calmarme. Pensé que quizás solo había sido una alucinación provocada por el estrés. Al llegar, me recibió con una sonrisa, pero enseguida notó que algo no estaba bien. Le conté sobre el olor y los susurros. Trató de convencerme de que era solo mi imaginación. Es un vecindario nuevo, dijo. Quizás solo necesitas un poco de tiempo para adaptarte. Sin embargo, el gesto en su rostro reflejaba preocupación. Esa noche, dormí en su sofá, pero mi mente seguía atrapada entre la curiosidad y el miedo.
A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de incomodidad. A pesar de estar en un lugar seguro, el recuerdo del vecino y su casa me seguía molestando. Una parte de mí quería regresar para averiguar qué estaba pasando y otra parte gritaba que me alejara para siempre. Decidí que era suficiente. No podía vivir con la incertidumbre. Mientras me preparaba para volver a casa, vi por la ventana que el sol brillaba. La luz del día siempre me hacía sentir más segura. Prendí mi teléfono y busqué en internet información sobre el hombre que vivía al lado. No encontré mucho, solo su nombre, Roberto. No había menciones extrañas, pero me inquietó saber que no había reseñas ni comentarios sobre él. Era como si hubiera desaparecido del radar. Con cada paso que daba hacia mi casa, el aire se tornaba más pesado. Y fue justo cuando llegué a la puerta que vi algo en el suelo. Era una pequeña caja de madera con extraños símbolos tallados en ella. Mi corazón se detuvo. Aquella caja no estaba ahí antes, lo sabía. No podía creer que estuviera justo frente a mi puerta. La recogí y noté que emanaba un olor peculiar, un olor que sentía similar al del extraño en mi vecindario. La tomé y entré rápido a casa. Con el corazón latiendo en mi pecho, la abrí. Dentro, había una serie de cartas arrugadas y una foto vieja descolorida. La imagen mostraba a un grupo de personas en un jardín, pero lo que más me impresionó fue la presencia de un hombre que no parecía muy diferente del vecino. Se veía feliz entre aquellos rostros. Me sentí extraña, como si me estuvieran observando. La voz resonó de nuevo en mi mente: ¿por qué no vienes a visitarme? Era claro que algo oscuro y misterioso estaba ocurriendo. Tal vez el vecino no era solo un hombre solitario, sino algo más. Salí al patio trasero para tomar aire, sintiendo que las paredes de mi hogar se acercaban cada vez más. Miré hacia la ventana de su casa y noté algo más: la cortina se movió lentamente, como si alguien me estuviera observando. Una sensación de urgencia me invadió. De repente, no era solo curiosidad, había un peligro real. Tenía que descubrir qué era esa caja y quién era realmente Roberto. Pero, antes de dar el siguiente paso, sabía que debía prepararme para enfrentar lo desconocido. Y esa noche, estaba segura de que no iba a ser la única en estar despierta. Capítulo 3. Esa noche, el ambiente en mi casa estaba cargado de tensión. La caja reposaba en la mesa del comedor, como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Miré las cartas, sucias y arrugadas, y sentí una oleada de curiosidad mezclada con miedo. Decidí que necesitaba más información, así que tomé una respiración profunda y comencé a leer. La primera carta era ilegible, con la tinta casi borrada. Pero la segunda me hizo estremecer. Hablaba de rituales y de la oscuridad que acecha. Las palabras resonaban en mi mente, e imaginé a Roberto en su casa, quizás preparando algo terrible. Mi instinto me decía que debía dejarlo todo y huir. Pero aún había una parte de mí que deseaba desentrañar la verdad. Al mirar por la ventana, vi que la luz de la luna reflejaba en la casa de Roberto. Sus ventanas estaban apagadas, pero sentí que había algo muy inquietante en la oscuridad. Me pregunté si él me había estado observando, si sabía que había encontrado su caja. Esa idea me causó escalofríos, pero no podía dar marcha atrás. La sensación de que me estaba observando era demasiado intensa. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba salir. No podía quedarme encerrada por más tiempo, así que me dirigí a un parque cercano. Mientras caminaba, intenté distraerme. Pero la imagen de la caja y la carta seguían volviendo a mí. Cuando llegué, me senté en una banca al sol, esperando que la calidez del día me diera un poco de alivio. Fue entonces cuando escuché una risa familiar. Volteé y vi a un grupo de niños jugando. Se reían y se empujaban, ajenos a mi incomodidad.
En medio de su juego, uno de ellos se acercó y me miró con ojos grandes. ¿Quieres jugar?, preguntó. Lo siento, no puedo, respondí, demasiado distraída por mis pensamientos. Era un eco de lo que había pasado días atrás, antes de mudarme. Antes de que todo se tornara oscuro. Regresé a casa, más agitada de lo que había estado antes. Cuando abrí la puerta, noté algo en el aire. El olor estaba de vuelta, más fuerte que antes. Me asusté y miré por la casa. Todo parecía en orden, pero mi corazón latía desbocado. Traté de ignorarlo y comencé a acomodar la cocina, pero el olor aumentaba. Fue entonces cuando escuché un golpe. Me congelé. La procedencia era de la puerta trasera. Por un momento, pensé en encerrarme en el baño y salir por la ventana. Pero mi curiosidad pudo más. Me acerqué a la puerta, mi mano temblando mientras giraba el picaporte. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Allí, de pie, estaba Roberto. Sus ojos oscuros parecían profundos como el abismo. He pensado que quizás deberíamos hablar, dijo con una voz suave pero firme. Mi estómago se revolvió. No sabía qué esperar, pero sabía que había cruzado una línea. Aquella noche no sería la misma. Antes de poder responder, sentí el impulso de huir, pero la curiosidad me atrapó. ¿Qué quieres?, logré decir, aunque temía la respuesta. Él sonrió, y en su sonrisa no había calidez, solo una oscuridad que se extendía más allá de mi comprensión. Te invito a darle sentido a todo esto. Ven, adentro, dijo, señalando la casa detrás de él. No sabía si mi curiosidad me llevaría a descubrir la verdad o a una trampa mortal. Pero ya no había vuelta atrás. La noche apenas comenzaba y el terror real estaba por desatarse. Capítulo 4. No podía creer que estaba considerando entrar. Sin embargo, mi cuerpo se movió solo, como si mi mente se hubiera congelado. La oscuridad de la casa de Roberto parecía llamarme. Esto no podía ser bueno. Mi pulso se aceleró mientras cruzaba el umbral. ¿Sabes lo que encontraste en esa caja?, preguntó Roberto mientras me guiaba a una habitación iluminada por una única lámpara tenue. La luz lanzó sombras alargadas en las paredes. El ambiente era inquietante. La curiosidad a veces es peligrosa. Las cartas. ¿Qué significan?, apenas logré articular, mientras miraba a mi alrededor. La habitación estaba llena de objetos extraños, cosas que no debería estar viendo. Más cajas, libros desgastados, y una serie de fotos recortadas que mostraban figuras en rituales inquietantes. Significan varias cosas, respondió, su voz casi un susurro. Sobre todo, significan que has dado el primer paso. Su mirada se intensificó, y el aire se volvió denso. Quiero mostrarte lo que realmente hay detrás de las leyendas. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de las leyendas y los rituales dejó de parecer una simple superstición. En su voz había una certeza que me erizaba la piel. No estoy interesada en leyendas, me apresuré a decir, pero mi voz sonaba más débil que lo que sentía. Roberto sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de diversión y desdén. Tú ya estás en esto. Hay algo oscuro en tu interés que no puedes ignorar, y tú lo sabes. Ven, ayúdame a completar lo que he comenzado. Sin poder evitarlo, mi mente recordó la última carta que había leído. Palabras como sacrificio y poder giraban en mis pensamientos mientras mi pulso aumentaba. No quería ser parte de esto. Sentí que debía hallar una salida. En ese momento, escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Un golpe repetido, como si algo o alguien estuviera golpeando la puerta. El rostro de Roberto se endureció, su mirada se volvió alerta. No te preocupes por eso, dijo rápidamente, pero había una tensión en su voz que no podía ignorar. ¿Qué es eso?, pregunté, parándome más recta.
¿Hay alguien más aquí? No hay nadie más que nosotros, respondió, pero ya no tenía la misma seguridad. Podía ver el sudor acumularse en su frente mientras su mirada se desviaba hacia la puerta. Déjame salir, exigí, el miedo apoderándose de mí. Intenté retroceder, pero él me bloqueó el camino. No puedo dejar que te vayas ahora. No hasta que entiendas lo que está en juego. Su tono se tornó intrigante y amenazador a la vez. Una parte de mí quería gritar, pero otra parte aún quería saber. Era una lucha interna devastadora. ¿Cuál es el juego?, le pregunté, intentando mantener la calma a pesar de la creciente desesperación. No puedo explicártelo todo aquí, no de la forma que desearías, dijo, casi como si disfrutara de mi angustia. Pero lo que está detrás de esa puerta es solo el principio. El verdadero poder espera en la oscuridad. Y yo te lo mostraré. Entonces, como si la casa hubiera respondido a sus palabras, el ruido en la puerta se intensificó. El golpe resonó una vez más, y un sentimiento de terror comprometido llenó el aire entre nosotros. Miré a la puerta, luego a Roberto. Sabía que debía decidir rápido. Mi curiosidad o mi miedo, una elección que podría costarme mucho más que mi tranquilidad. Todo se volvía más real con cada instante. El tiempo que me quedaba para descubrir la verdad se acortaba. Al mirar a mi alrededor, mis ojos se encontraron con un objeto oscuro en una mesa secundaria. Era un cuchillo ceremonial, con inscripciones que no podía entender, pero que prometían algo siniestro. En mi interior, la alarma sonaba. ¿Qué estaba a punto de enfrentar? ¿Qué oscuridad sería desatada si daba un paso más? Y entonces, las luces comenzaron a parpadear. Capítulo 5. La luz titiló, llenando la habitación de sombras inquietantes. El cuchillo ceremonial miraba fijamente desde la mesa, como un testigo mudo de la creciente tensión entre Roberto y yo. La sensación de que el aire se espesaba me hizo recordar lo frágil que era mi decisión. ¿Quieres ver lo que hay detrás de esa puerta?, preguntó Roberto, su voz cargada de una anticipación siniestra. Puede que quieras tener esto. Extendió su mano hacia el cuchillo. ¿Para qué?, exigí, sin poder quitar la mirada del objeto. La imagen del cuchillo en mis manos me llenó de repulsión. No pienso hacer nada de esto. No se trata de hacer algo, se trata de comprender, contestó con un tono que me hizo dudar de sus intenciones. La puerta se abrirá pronto, y tú podrás ser parte de algo mucho más grande. Pero necesitarás estar lista. La verdad me golpeó como un balde de agua fría. El golpe en la puerta sonaba cada vez más fuerte, y la luz titilante solo empeoraba mi inquietud. Algo quería entrar. O alguien. De repente, el ruido cesó. Una calma inquietante llenó el espacio, y el silencio fue abrumador. Miré a Roberto, que había dejado de sonreír. Su expresión era de preocupación, como si la calma presagiara algo terrible. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Permanecer en esta habitación se ha vuelto peligroso, respondió, su voz sombría. Debemos ir a la otra parte de la casa. Es solo un lugar seguro por ahora. Sin pensarlo, hice un movimiento hacia la puerta. Quiero salir, ahora. No te vayas, insistió con urgencia, haciendo un gesto hacia el cuchillo. Entiende, esto es más grande que tú y yo. Si no lo haces, podrías perder todo lo que tienes. Mis pensamientos se agolpaban como un torrente descontrolado. ¿Estaba realmente a punto de ser arrastrada hacia algo que no podía comprender? Un eco lejano me recordó que toda esta situación había comenzado por una mera curiosidad. No necesito esto, dije, señalando el cuchillo. Mi voz temblaba, pero estaba decidida. Solo quiero salir de aquí. Sin embargo, justo en ese instante, una figura oscura apareció en la entrada de la habitación. Mi corazón se detuvo.
A pesar de la penumbra, podía distinguir una silueta, como un espectro que desafiaba la lógica de la realidad. Roberto, por su parte, palideció. Bajo ninguna circunstancia te acerques, advirtió con un tono grave. La figura se mantenía quieta, contemplativa. No tienes que temer. La voz era profunda y resonante, pero había algo en su tono que hacía que mis rodillas temblaran. La puerta que buscas es diferente. No es la que ves delante de ti. ¿Quién eres?, balbuceé, sintiendo que mi voz se desvanecía. Soy el guardián de secretos, respondió, su mirada fija en mí. Vine a traerte un mensaje. Roberto hizo un movimiento brusco hacia mí. No escuches, es una trampa. No todo lo que brilla es oro. Permanece cerca de mí. Pero no podía desviar la mirada. El guardián extendió una mano, señalando la puerta tras él, la cual había permanecido cerrada. Tu destino no se encuentra en esta habitación oscura. La verdad que buscas se oculta en la luz que emana de lo desconocido. Las luces empezaron a parpadear nuevamente, pero esta vez no eran solo por el temor. Una energía electrizante llenó el aire, como si algo estuviera a punto de romperse. La sensación de que el tiempo se había detenido se adueñó de mí. Tienes que elegir, insistió el guardián, su voz resonante llenando la habitación. Sigue con él y perderás tu esencia, o ven conmigo y descubre quién eres realmente. La decisión me pesó. Sabía que un paso podría cambiarlo todo. El golpe en la puerta se convirtió en un eco lejano, mientras sentía que el mundo se dividía a mis pies. Solo tenía un instante antes de que la oscuridad reclamara lo que le pertenecía. Capítulo 6. Sin pensarlo mucho más, di un paso hacia el guardián. Una parte de mí sabía que no había vuelta atrás, pero la promesa de descubrir la verdad me empujó. En el momento en que lo decidí, la habitación pareció oscilar. La luz temblorosa se intensificó y la figura del guardián se iluminó por un instante, dándome una visión aterradora de su rostro. El guardián sonrió, aunque su expresión era inquietante. Así es como comienza tu viaje, dijo, antes de girarse hacia la puerta tras él. Sin dudar, la empujó y la luz que surgió de su interior me cegó momentáneamente. Sentí un tirón en el corazón, un impulso irrefrenable. Roberto gritó mi nombre, pero el sonido era distante, apenas un susurro ahogado por la luz. Me aventuré hacia adelante, sintiendo que un poder desconocido me arrastraba. Al cruzar la puerta, me encontré en un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de un material que parecía vidrio, reflejando luces de formas y colores que nunca había visto. Era como si el pasillo estuviera vivo, pulsando con su propia energía. Bienvenida a la dimensión del entendimiento, dijo el guardián, haciendo un gesto hacia un extremo del pasillo. Aquí, cada elección que has tomado y cada secreto que has guardado te están esperando. Mis pasos titubearon. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que me estaba adentrando en algo profundo, algo inescapable. Significa que este es un lugar de revelación. Aquí verás la auténtica naturaleza de tu vida y de tus decisiones. No hay nada que ocultar, respondió. Su voz resonaba en el aire, llena de un eco extraño. Continué caminando, dando pasos vacilantes mientras la luz parpadeaba a mi alrededor. De pronto, apareció una escena proyectada en una de las paredes de vidrio. Era yo, en el pasado, riendo con amigos, disfrutando de un día radiante. Pero, al instante, la imagen cambió. Vi el instante en que decepcioné a alguien cercano, su tristeza era palpable. Esa es solo una sombra de lo que has hecho, dijo el guardián, observándome con atención. ¿Puedes aceptarlo? Cada acción tiene peso, cada elección, consecuencias. La visibilidad se desvaneció y otra imagen tomó su lugar, mostrándome momentos de miedo, decisiones impulsivas. El cuchillo de la habitación anterior volvió a surgir en mi mente.
¿Qué pasaba si finalmente enfrentaba esas decisiones, esas sombras que había ignorado? Justo entonces, escuché un grito. Era la voz de Roberto, resonando débilmente en el aire. No. Regresa. Su preocupación disminuyó cuando comprendió que nada más lo podía alcanzar. La lucha dentro de mí aumentó. Estaba sintiendo un tira y afloja entre mi antiguo yo y la nueva vida que prometía el guardián. ¿Vas a dejar que te controle el miedo?, preguntó el guardián con una mirada feroz. Las sombras son solo reflejos de lo que eres capaz de ser. La verdad está aquí para liberarte. Su voz penetró en mi mente. El pasillo se alzó a mi alrededor y ante mí se abrieron múltiples puertas. Sentía que mis decisiones aún estaban por definir. El temor de la oscuridad explícita se transformó en una posibilidad brillante. No sabía qué puerta elegir. La pregunta pesaba en el aire: ¿saldría fortalecido o sería devorado nuevamente por mis propios secretos? Una fuerte turbulencia me sacudió, como si el mundo estuviera a punto de desplomarse. Tomé una respiración profunda y con fuerza, decidí elegir. Apreté los labios y avancé, sin saber lo que me esperaría. La luz y la oscuridad se fusionaron a mi alrededor, mientras la incertidumbre me arrastraba. El tiempo se desvanecía, y solo quedaba un camino por recorrer. Capítulo 7. Crucé una de las puertas sin pensarlo más. Al abrirla, la luz se intensificó y me encontré en una habitación completamente diferente. Esta vez, las paredes estaban cubiertas de libros, sus títulos brillaban en dorado. Era como un estudio antiguo, y el aire estaba impregnado de un olor a papel envejecido y polvo. Aquí están tus recuerdos, dijo el guardián, apuntando hacia una estantería. Cada libro representa un momento de tu vida. Abre uno, y verás lo que has olvidado. Me acerqué a la estantería, temblando. Le di la vuelta a uno de los libros. La cubierta era de cuero desgastado, y apenas tenía rastro de color. Con manos temblorosas, lo abrí. De inmediato, una corriente de imágenes me envolvió. Recorrí un instante que había enterrado en mi mente, una pelea con mi hermana. La rabia y las palabras hirientes que nunca había podido retractar. Sentí esa misma angustia subir por mi garganta. Tu historia es más complicada de lo que crees, comentó el guardián, observando mis expresiones. Cada uno de esos momentos define quién eres. Ignorarlo solo te hará prisionero de tu propia narrativa. Cerré el libro inspirado por el resurgimiento de un sentimiento olvidado. No quiero ser prisionero, murmuré, sintiendo una chispa de determinación. Su expresión era mezcla de aprobación y desafío. Entonces, debes enfrentarlo. Habrá más libros, más momentos, dijo, mientras señalaba otra estantería detrás de mí. No quería ver más. Sin embargo, la curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Volví a acercarme, pero la siguiente opción me detuvo en seco. Era un libro pequeño y desgastado. En la portada, una única palabra: perdón. Lo tomé en mis manos, sintiendo una inexplicable conexión. Al abrirlo, las páginas se llenaron de escenas de reconciliaciones y momentos de valor, personas que habían superado sus diferencias por amor y comprensión. De pronto, una imagen se destacó: yo, abrazando a mi hermana, lágrimas en los ojos. Ese es el camino, susurró el guardián. El perdón te espera, pero debes estar dispuesto a dar el primer paso. Sentí que la angustia de la culpa se desvanecía, dejando lugar a algo que nunca había reconocido del todo: la esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera absorber esa revelación, la habitación comenzó a distorsionarse. Los libros se desvanecían y una risa burlona resonó en el aire. El ambiente se volvió denso, como si algo amenazante estuviera presente. No te detengas, gritó el guardián. Lo que enfrentas ahora es más que tus recuerdos. Es la tentación de la negación.
Las luces se oscurecieron y su figura se hizo menos definida. El miedo se apoderó de mí. La voz de Roberto resonó nuevamente, más fuerte esta vez. No te vayas. Vuelve. Su grito me sacudió, pero no sabía si eso era suficiente para anclarme a la realidad. Entonces, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se arrastraba. La habitación se volvió caótica, las imágenes girando rápido, y por un momento, no sabía si caería en la trampa de la oscuridad o si podría aferrarme a la luz de mi verdad. Con el corazón acelerado, hice lo único que parecía lógico, tomé el libro de perdón y lo apreté entre mis manos. Quizás, enfrentando esa historia dolorosa, encontraría un camino hacia adelante. El tiempo se detuvo, y lo entendí, mi viaje apenas comenzaba, y lo que estaba por venir no era solo sobre mí, sino también sobre lo que dejaría atrás. Todo se oscureció de repente. Pero incluso en la oscuridad, una voz resonaba en mi mente: la verdad siempre encuentra su camino. Capítulo 8. Desperté de golpe, tendido en el suelo de la habitación oscura. La voz en mi mente apenas era un eco, pero sentía que contenía una advertencia. Con esfuerzo, me incorporé y miré a mi alrededor. La estantería había desaparecido. En su lugar, había una neblina densa que se movía como si fuera un ser vivo. Sentí el frío en mi piel y la desorientación se apoderó de mí. ¿Dónde estoy?, pensé, pero la respuesta no llegó. El guardián ya no estaba, y la soledad se sentía aplastante. Entonces, el aire cambió. Un olor a moho y algo más dulce, casi familiar, comenzó a invadir mis sentidos. Era un aroma que me recordaba a la casa de mi vecino, Roberto. La memoria de las tardes pasadas allí se asomó con fuerza. Su risa, sus historias. Aquellos momentos me parecieron lejanos y, al mismo tiempo, tan vibrantes. Comencé a caminar, guiándome por el olor, cada paso resonando en el silencio. Mientras me movía, vi figuras borrosas en la bruma. Eran sombras que se entrelazaban y se distorsionaban, como viejos recuerdos que se negaban a ser olvidados. De repente, una sobresalió del resto, era la silueta de mi hermana, brazos cruzados y mirada desafiante. ¿Por qué has venido?, preguntó ella, su voz era un susurro que cortaba el aire. No supe qué responder. Sentí el peso de las palabras que nunca dije, los reclamos nunca resueltos. No estoy aquí para pelear, le dije, sintiendo mi voz quebrarse. He venido a enfrentar lo que dejé atrás. La sombra pareció vacilar, pero luego se acercó un poco más. ¿Y qué piensas hacer? Todo lo que has hecho ha causado daño. ¿Realmente crees que el perdón es suficiente? Esas palabras me golpearon como un puño. Era una verdad que no quería aceptar. Pero ahora, armándome de valor, respondí: no sé si es suficiente, pero quiero intentarlo. Quiero sanar. De repente, la neblina comenzó a despejarse y vi más figuras, amigos, familiares, personas que había lastimado. Sus ojos estaban llenos de decepción, pero también un destello de esperanza. Era como estar rodeado de un mar de emociones. ¿No ves? Tu pasado no se irá sin que lo enfrentes. La voz del guardián resonó, aunque no estaba presente. Lo sentí cerca, empujándome a seguir adelante. Miré a mi hermana de nuevo. Lo siento. No sé cómo arreglarlo todo, pero estoy aquí. Quiero que lo podamos superar. Una corriente de aire recorrió el lugar, como si la bruma se estuviera disipando. La imagen de mi hermana se volvió más definida. Quería extender la mano, pedirle que me dejara entrar de nuevo. La neblina se hizo más tenue, y podía ver cada detalle de su rostro. Pero en un instante, un estruendo rompió el silencio. Las sombras se agitaron con furia, como si se rebelaran a través de mi muestra de vulnerabilidad. No puedes cambiar lo que hiciste, gritaron al unísono, sus voces combinándose en un grito desesperado.
Eso me congeló. Las figuras temblaban, y sentí como la presión regresaba a mi pecho. No voy a rendirme, susurré, apretando el libro de perdón contra mi corazón. Iluminado por una nueva determinación, decidí que enfrentaría lo que vendría, por miedo que tuviéramos que enfrentar juntos. Y así, en medio del caos de la oscuridad y el eco de mis propios errores, tomé una respiración profunda. Las sombras se arremolinaban, pero tratando de encontrar la fuerza dentro de mí, avancé. No sabía si encontraría lo que buscaba, pero una cosa era clara, el viaje apenas comenzaba, y cada paso contaba. Con el eco de los gritos aún en mis oídos, una nueva senda se abría frente a mí. ¿Qué destino habrá para mí?, me pregunté. La respuesta flotaba en el aire, esperando ser encontrada, pero estaba decidido a descubrirlo. Capítulo 9. El ruido se intensificó, cada grito reverberando en mi cabeza. Las sombras de mis seres queridos parecían fusionarse para formar una onda casi impenetrable. Me sentí atrapado entre el deseo de correr y la necesidad de quedarme y enfrentar la tormenta. Solo tenía que avanzar. A medida que las figuras se acercaban, podía distinguir más sus rostros. Conocía a cada uno de ellos. Los recuerdos me golpeaban de nuevo, como un torrente de emociones a las que había cerrado la puerta. Decidí que no retrocedería. Sé que he fallado, les dije, alzando la voz en medio del clamor. He dejado heridas, pero estoy aquí. Busco formas de sanar todos estos lazos rotos. Quiero cambiar. Las sombras se detuvieron. Sus miradas, unas llenas de tristeza, otras de furia, se volvieron hacia mí. Una de las figuras, una mujer joven con ojos tristes, se adelantó. ¿Puedes arreglar lo que está roto? Este lugar está lleno de dolor por tu culpa, dijo, su voz entrecortada. Me congelé. La verdad resonaba de una manera que no podría ignorar. Cada palabra era un recordatorio de lo que había dejado ir, de lo que había arruinado. No tengo respuesta para eso, solo miedo de no lograrlo. Pero estoy intentando cambiar. La bruma comenzó a girar a mi alrededor otra vez, como queriendo atrapar mis palabras antes de que se apagaran. Tal vez solo necesitas tiempo, dijo otra sombra, esta vez un amigo que había perdido. Su voz era más suave, menuda como una pluma que pasaba por alto el viento. Y si el tiempo no es suficiente, interrumpí, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. ¿Por qué debería importar que ahora quiera cambiar cuando fallé antes? Las sombras se organizaron, creando un camino en el que podía ver algo objetivo. Era un viejo espejo roto, reflejando las versiones de mí que había perdido con cada error. Ese espejo es tu pasado, explicó la figura de mi hermana, acercándose nuevamente. Rompe el ciclo de culpa. Ese es tu verdadero viaje. Dudé. Sentí que en cualquier momento podría perderme entre los fragmentos de mi vida, pero tomé un paso hacia adelante. Fue en ese instante que el guardián apareció nuevamente, su figura sólida emerge de la bruma. No importa cuánto te enfrentes a tu pasado, lo que importa es cómo eliges vivir en el presente. El estruendo de la neblina creció y la imagen del espejo se desvaneció. No, grité, desesperado. Espérame. Pero no había más tiempo. La desesperación llenó mi corazón. Era el momento de decidir. Tenía que enfrentar mi dolor o quedarme atrapado aquí para siempre con mis sombras. Avancé hacia el espejo, mis manos extendidas. Sentí el frío del cristal roto contra las palmas. Escuché el murmullo de las sombras a mis espaldas, pero ya nada podía detenerme. Rompería el espejo y liberaría lo que estaba atrapado en un ciclo de tristeza. Con un golpe, el eco del cristal resonó, y el mundo se sacudió. Gritos de las figuras se mezclaron con la oscuridad, y antes de que pudiera procesar lo que había hecho, estaba rodeado de una luz resplandeciente. Los fragmentos de mi pasado comenzaban a brillar y a desvanecerse al mismo tiempo. Todo giraba a mi alrededor.
la luz se volvió abrumadora. Hazlo, escuché la voz del guardián resonar en lo profundo. Afronta lo que eres y lo que podrías haber sido. Pero antes de que pudiera entender completamente, una sombra emergió, tomando forma, alargándose ante mí. Sus ojos reflejaban el pánico que sentía, pero al mismo tiempo, había algo que no reconocía. Allí, en el vórtice de luz, esperaban mis respuestas. Un nuevo dolor se acumuló en mis entrañas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es esto?, me pregunté, aterrorizado por lo que podría encontrar. No solo era un eco del pasado, era una nueva amenaza, y estaba aquí, a punto de enfrentarme. Capítulo final. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando solo una tenue bruma. Me encontraba en un lugar que impulsaba una intensidad que no sabía cómo lidiar. La sombra tomó forma a mi alrededor, una figura familiar y aterradora. Era Roberto. Su rostro había cambiado, una mezcla de risa y desesperación se dibujaba en su expresión. No es hermoso, lo que hemos creado, dijo, su tono reverberando en el aire cargado de tensión. ¿Qué quieres de mí?, respondí, mi voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Él se acercó un paso, la luz titilando a su alrededor, y detrás de él, las sombras de las personas que había fallado se arremolinaban, observándome con miradas ausentes, vacías. Sentí como el peso de sus decepciones empujaba sobre mis hombros. No te tengo miedo, afirmé. Pero la verdad era que el miedo se había convertido en parte de mí. Sabía que había cruzado un umbral sin retorno, y Roberto era la manifestación de mis propios errores. ¿Y cómo enfrentarás el dolor que has causado?, preguntó su voz, suave como la brisa, pero cargada de una amenaza. ¿Con valor o te esconderás detrás de una pantalla como siempre lo has hecho? Apreté los dientes. El guardián había hablado de mi verdad, pero me había dejado vulnerable ante esta encarnación de mis fallos. Pero, en ese instante, un pensamiento claro apareció en mi mente: podía dejarlo ir. Podía entender que mi resistencia no significaba el fin, y que enfrentar a Roberto sería enfrentarme a mí mismo. No necesito tu aprobación, le respondí. Voy a seguir adelante, así como me parece correcto. La figura de Roberto sonrió, pero la burla se convirtió en risa y en retroceder hacia la oscuridad. ¿Es eso lo que crees? La negación no es la solución. Sin pensarlo, decidí que ya había desperdiciado suficiente tiempo. Era hora de encontrar mi camino en medio de la tormenta de mi pasado. Las sombras comenzaron a acercarse, mezclándose con la neblina. Debo enfrentar mis decisiones, dije en voz alta, buscando la fuerza dentro de mí. No puedo huir. Y no seré parte de tus juegos. Entonces, sentí una energía salir de mí, un ímpetu que no sabía que tenía. Las figuras que me rodeaban comenzaron a cambiar, como si las palabras hubieran resonado en sus corazones también. Sus expresiones de desdén fueron reemplazadas por algo que se asemejaba a la comprensión. Un murmullo de aprobación llenó el aire, y la luz se intensificó de nuevo. Roberto retrocedió, su figura distorsionándose en la bruma. No olvides, cada traición vuelve. Estás aquí por una razón. Nunca podrás escapar de mí. La oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor, pero el brillo de la luz interna que había descubierto me empujó hacia adelante. Era un recordatorio de que yo no era un prisionero, sino el arquitecto de mi destino. Cuando sentí que la bruma comenzaba a arremolinarse violentamente, enfrenté a Roberto con clamor. No tengo que ser quien eras, ni quien crees que soy. He aprendido a perdonar y a buscar redención. La bruma se abalanzó sobre mí, pero, con cada paso que daba hacia la luz, las sombras comenzaron a desvanecerse. En ese momento, comprendí que mi pasado no podría ser borrado, pero tampoco necesitaba definirme. Las sombras de mis seres queridos se desvanecieron, y una luz cálida me rodeó. Ese es el camino, escuché, aunque no podía identificar a quién pertenecía la voz.
sentí la transformación en mi interior, como si finalmente estuviera dejándolo todo atrás. En un instante de claridad, comprendí que este era el desenlace de mi historia, pero no el final de mi vida. A medida que la luz crecía, Roberto se desvanecía, llevándose consigo la última sombra de mi miedo. Cuando finalmente desperté, no supe cuántos momentos habían pasado. Me encontraba de pie, en el umbral de aquel viejo vecindario, sintiendo la brisa acariciar mi piel. La luz del día iluminaba el camino, y aunque el pasado aún existía, decidí que el futuro estaba en mis manos. Una parte de mí preguntaba si regresaría a la casa de Roberto, si los ecos de esa oscuridad seguirían acechándome. Mientras daba un paso adelante, sabía que algunas preguntas seguirían sin respuesta y que algunas sombras seguirían allí, tal vez, para recordarme. Pero no me iba a dejar atrapar de nuevo. Aprendería a vivir con ellos, en lugar de huir. Mientras me alejaba, supe que había ganado una pequeña victoria en mi lucha. Nunca regresaría a la oscuridad, al menos no sin luchar, no sin recordar que la verdad siempre se encuentra. Y así, con el viento de la esperanza en mi rostro, avancé hacia lo desconocido, decidido a encontrar mi lugar en la luz.